El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial. Ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631. flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Deuteronomio 7:8. Voy a leer desde el 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué somos para Dios? Pueblo santo, un pueblo apartado, diferente a todos los demás. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Tú qué eres? Entonces cuando digan, ay, mire, cuando te hagan bullying, porque uno se va a la palabra y quita la mentira con la verdad. Tú eres especial, tú eres un pueblo apartado, un pueblo santo, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Eres también qué? Un escogido. Mire, tantos millones, yo no sé cuántos millones en este momento, si alguien sabe, de humanos hay en este planeta. Pero son millones de millones, cada día sube más. ¿Y por qué se le ocurrió al Señor habiendo, pues de pronto habían personas mejores que tú? De pronto, sí, personas, pero ¿se le ocurrió al Señor escogerte a ti? ¿No te pones a pensar en eso? Eres un pueblo escogido por Dios. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Es donde está el orgullo de creerte de sangre azul? Tú eres el más insignificante de todos, por eso nos escogió Dios, que lo vil de lo menospreciado, lo que no es que Dios escoge. Y el 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó, digan conmigo, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Entonces, ¿por qué es que el Señor hace cosas con nosotros? ¿Porque somos buenos? ¿Por qué? Porque nos ha amado y porque nos ha amado con amor eterno. Y ese amor no se acaba en ninguna forma. Entonces, dice que el Señor nos amó, digan, Dios determinó y decidió amar y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Si tú te tienes que parecer a Dios, ¿qué tienes que decidir? Si Dios decidió amarte, a pesar de, y tú te tienes que parecer a tu papá o no. Y hace poco, el año pasado, ministré a una persona que, bueno, estuvo en unas crisis muy fuertes, aún hizo muchas cosas que no eran muy dignas de amor. Y bueno, a veces no creemos eso, pero yo la estuve ministrando. Yo tengo otra oficina que es el Carulla frente a mi casa. Y yo le dije, es que yo decidí amarte, porque Dios decidió amarme a mí. Yo decidí amarte y restaurarte. Y eso es verdad que no lo esperamos, ¿cierto? Tenemos que decidir amar y restaurar. Miren las relaciones de pareja. Nosotros hemos decidido ¿qué? Tenemos que decidir amar. Relaciones difíciles, el Señor decidió amar a Judas, a pesar de ¿qué? De que sabía que lo iba a traicionar, a pesar de que Judas comía y le tenía que dar el bocado y Jesús lo tenía que hacer sin pecado, ¿cierto? Dios decidió amar, diga, yo tengo que decidir amar y he decidido amar, porque un día Dios decidió ¿qué? Amarme. Dice Deuteronomio 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Vamos a mirar 1 Samuel, capítulo 14. He encontrado una faceta de Jonatán supremamente impresionantemente poderosa, porque en alguna medida Jonatán se asimila a Jesús. Vamos a mirar el contexto y es alentador. Para mí el testimonio de Jonatán es alentador para toda persona que ha tenido crisis familiar. ¿Tú por ahí acaso tienes una crisis familiar en tu vida? ¿Tienes un papá así bien de esos que fueron malos? ¿Tienes familia que te hirió? No hay ejemplo más claro. Mire, yo asimilo un poquito a Saúl en ese tiempo, el rey Saúl en ese momento, como a Maduro. Un hombre malo, digan, malo, con ocultismo dentro de su corazón, con poder. No hay nada más peligroso que un hombre malo con poder. Y así estaba Saúl. Saúl traía una raíz que nunca
fue trabajada y restaurada. Por eso es tan importante la restauración. Saúl venía de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan quién fue Benjamín en la Biblia? Benjamín era hijo de ¿quién? Raquel. ¿Se acuerdan de quién fue? Raquel, la que amó ¿quién? Jacob, por la que pagó 14 años. Esa unción deberían pedirla a todos los esposos, la unción de Jacob para trabajar y amar 14 años a una esposa. Pero Raquel había heredado una maldición generacional de codicia y de avaricia de su padre, que era amor a los ídolos, que eran el dinero. Amaba el dinero, amaba a los ídolos, y ella se roba los ídolos de su padre, y ella nunca confiesa su pecado, nunca se somete a Dios. Sigue siendo religiosa porque pues esa era la tradición, y Jacob, con todo lo que Dios trató en su vida, pues él tuvo libertad y tuvo bendición. Pero imagínate que Raquel, y por eso tienes que entender la verdad de Dios, tienes que meterte tanto con Dios para entender la verdad de Dios, porque Dios no puede pasar por encima su palabra. Por eso la obediencia es el único salvoconducto que tú tienes para el milagro, para la fe que crezca, para todo. Es la obediencia. Nosotros queremos hoy que Dios haga milagros sin obedecer la palabra. Queremos el reino de los cielos sin arrepentimiento. Queremos un evangelio falso porque estamos muy contaminados del ocultismo y de los ídolos de las naciones. Y Raquel traía esa contaminación. Y Raquel pensaba que la tierra prometida iba a ser para ella, guardando escondidas los ídolos de oro de su padre, habiendo mentido, habiendo robado. ¿Y robó qué? Idolatría. Y resulta que estaban como a una distancia muy cerca para entrar a Belén. ¿Qué representa Belén? Tierra de promesas. Fue donde tuvo que ir a Jesús, ¿a qué? A nacer. Tierra de pan, tierra de alabanza, tierra de humillación, tierra donde el Señor redime, restaura y cumple pactos y cumple promesas. Por eso cuando estudiamos el libro de Ruth vemos que ahí se cumplieron las 12 gracias, están en el libro de Ruth, pero era una parábola antes de que viniera Jesús. Y Jesús por eso tuvo que ir a vivir, él no vivía en Belén, y Jesús estaba muy lejos de Belén. Él, María, estaban en Galilea, al otro lado, pero tuvo que ir a nacer ¿en dónde? En Belén, en un palacio lleno de oro. El primer olor que tuvo Jesús de bebé, hoy en día me río de los hospitales, no puede oler nada el bebé porque se va a llenar de alergias. ¿El Señor dónde nació? Oliendo a popó de todo, de animales. Ay no, la alergia hoy toca echarle la crema yo me río, porque es que todo eso viene por nuestra condición caída. Pero Jesús va a Belén y me impacta que en el Génesis, cuando van llegando a Belén, Jacob, para poseer la tierra, en un pueblo antes, Raquel, ¿qué pasa? Estaba embarazada de Benjamín, y Raquel muere teniendo a Benjamín. ¿Dónde se escondió los ídolos Raquel? Se escondió, se sentó encima de ellos y mintió a su padre. ¿Dónde vino el derecho de Satanás para matar a Raquel? Allí donde ella se escondió sus ídolos. Allí fue donde ella murió teniendo ¿a quién? A Benjamín. Ella le puso un nombre que creo que Benjamín tuvo un nombre diferente al principio. Ella le había puesto un nombre, pero se lo cambió Jacob. Porque es un nombre de ¿qué? De orfandad, es un nombre de crisis, es un nombre de todo lo que es el dolor, ¿sí? Mira, si tú estás sufriendo de orfandad, estás sufriendo de vacío, estás sufriendo de muerte, toca renunciar a la idolatría que traes, toca renunciar a la maldición generacional que traes, toca renunciar a la rebeldía que traes, toca renunciar a lo oculto, a lo secreto y a lo vergonzoso que traemos también. Y Benjamín y todos los descendientes en la Biblia que venían de Benjamín eran huérfanos. Y hubo los que obedecieron a Dios y hubo los que no desobedecieron a Dios. Por ejemplo, ¿Saúl venía de la tribu de Benjamín y obedeció a Dios? No. ¿Pablo venía de la tribu de Benjamín y una parte de su vida obedeció a Dios? No. Era un rebelde, religioso, matador del propósito de Dios y de cristianos. Pero hubo dos que venían de la tribu de Benjamín, pero fueron diferentes. Y Dios te llama a ti a ser diferente. Diga, Dios te llama a ti a ser diferente. Y aún a los descendientes, porque mira que Saúl venía de la tribu de Benjamín. Pero Jonatán, que venía de una raíz generacional, él fue diferente. Pero también José venía de la tribu de Benjamín. Y José fue uno usado por Dios. José, el hijo de Jacob, también fue huérfano, ¿sí? Esther venía de la tribu de Benjamín y Esther fue diferente. Ruth, que no venía del linaje del Señor, pero venía con viudez y orfandad, ella también fue un impacto en las manos del Dios Altísimo para cumplir propósitos. Cuando venimos al Señor, por eso no hay excusas, dígale a su lado, no hay excusas. Si tenemos a Jesús, el reino de los cielos, no hay excusa para seguir en la condición donde el diablo quiere tenernos. Y yo se los muestro aquí en la vida de Jonatán. Vamos a mirar 1 Samuel 14. Satanás siempre tiene estrategias, pero el Señor nos da la victoria.
Saúl falla terriblemente, desobedeciendo a Dios, porque le importó más el qué dirían, importó más su imagen que a Dios. Esa palabra me ha confrontado mucho y mi oración este año, Señor, que a mí no me importe lo que los hombres digan, me importe lo que tú digas, porque por eso perdió Saúl un reino. A él no le importó obedecer la palabra, le importó lo que el hombre dijera, lo que el hombre le diera, lo que el hombre tuviera. El Señor le quita el reino y manda al profeta Samuel. Pero una de las estrategias cuando el Señor quita su amparo y que hicieron los filisteos, es que imagínense que los filisteos se empezaron a organizar y empezaron a hacer una estrategia muy calladita por debajo. Diga, Satanás es la serpiente, acuérdense, Satanás es la serpiente que se mete ¿por dónde? Por debajo, poco a poco, sin darte cuenta, te vas alejando, te vas comiendo el venenito de la serpiente. Y los filisteos empezaron a hacer lo siguiente, ellos se capacitaron en ser herreros eran los que trabajaban los metales, ¿sí? Y tuvieron poder y poder y poder. El pueblo se metió a meterse en la agricultura, en todo menos en lo que Dios le había dicho que se preparara. Y es cuando tú dejas los tiempos con Dios y te metes en los afanes, en buscar tantas cosas. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Los filisteos dijeron, solo ellos empezaron a ser herreros, o sea, los que le sacaban filo a los asadones, a las gadejas, a todo esto. Pero ellos dijeron, a los hebreos no les vamos a afilar las espadas. Solo los asadones y solo los armamentos de la agricultura, que era lo que ellos hacían, o la cosa de la ganadería, con las cogían las ovejas. Y llegaban, ay, mira que se me afila la espada. No le podemos reparar la espada, no le podemos hacer esto. ¿Y qué es la espada para nosotros? Hoy en día tantas actividades que hacemos aún dentro de la iglesia de Cristo, pero hemos abandonado la palabra. Hay muchas cosas en las que tú haces y eventos y cosas, pero ¿dónde está la palabra en tu vida? ¿Dónde estás por lo menos leyéndote 3 capítulos diarios de la palabra, repitiéndola, aprendiéndola y obedeciéndola? ¿Cierto que hoy en día la palabra no es famosa? Yo me acuerdo en mi niñez, Liz debe acordar, nosotros teníamos el Día de la Biblia, o sea, se celebraba el Día de la Biblia. Yo me acuerdo, hoy en día, ¿cuál iglesia celebra el Día de la Biblia? Aquí no tampoco la hemos celebrado, tenemos que celebrar. El Día de la Biblia es una honra a la palabra de Dios. Uno se aprendía, pero hoy tenemos medios audiovisuales, entonces ya la palabra, ni para qué cargarla, ¿cierto? Ya la Biblia ni para qué cargarla, ya ni para qué decirle porque pues ponemos ahí y ya. Y eso hicieron los filisteos. Ellos hicieron que el pueblo perdiera su arma, que era ¿qué? La espada. Miren, le afilamos 10,000 asadones, pero no la espada. Hoy en día, entonces cuando tú vas a orar solamente, Señor, por mi trabajo, por mi economía, ¿dónde está centrada tu atención? ¿En el asadón o en la gadeja? Era con que hacían la ganadería con las ovejas. Y eso pasó. Y es terrible, pero hoy en día es casi parecido, de verdad. Mire, ¿cuántos niños se saben por lo menos 10 versículos de la Biblia? ¿Cuánto hemos capacitado en la palabra nuestras vidas? ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? ¿Cómo está nuestra memoria? Cuando tenemos la tentación, si no está la palabra en nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer? Crisis. El pueblo tenía crisis. Imagínense, pero yo me lo estoy inventando. Léase todo el capítulo 13, pero voy a leer algunos versículos acá. Eso me ha hecho volver a la palabra. Últimamente me estoy acostando con la Biblia audible oyendo la palabra. Y me levanto, antes de orar, oír la palabra. ¿Y sabe qué ha pasado? Dios me ha dado revelación. Me ha dado revelación porque la palabra ¿qué va a traer? Revelación. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían 19, estoy del 13-19, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, pero no les afilaban la espada. Y el precio era un pin por las rejas de arado. No solamente le explotaban económicamente, sino le explotaban también el tiempo. Y por los asadones y la tercera parte de su ciclo por afilar las hachas y por componerlos las aguijadas. Son como unos palos, unas cosas que tienen una punta para muchas cosas las usaban, para bajar los frutos altos y para las ovejas. Así aconteció que en el día de la batalla, digan, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. ¿Y cuál era la espada que tenía Saúl? La de David, la que le había quitado al filisteo. Y solo habían 2 espadas que eso les tocó como por la herencia ahí del reino. ¿Cómo estaba el pueblo? Sin armas. Mira, nosotros no podemos seguir este año entreteniéndonos. Díganle que es al lado. Este año no es de entretenernos. Este año es de meternos a afilar las espadas.
Hermano, este año no es de manejar la crisis a nuestra manera. Nadie le va a manejar la crisis a usted, le toca a usted mismo con la palabra, con la humillación, con la búsqueda. ¿Entienden? Nadie te va a pelear la batalla que te toca pelear a ti. Nadie va a buscar. Tú no puedes seguir mirando solamente el asadón y mirando solamente otras cosas cuando tú tienes que empezar a afilar tu espada. Porque en el día de la batalla no te va a servir la espada de otro. En el día de la batalla no te va a servir la luz de otro. Las vírgenes eran 10 y unas se quedaron embobadas en otras cosas, en las emociones y en los sentimientos. Ay, el esposo, ay, cuando me lleve, cuando me haga, ay, cuando me... Pero no lo estaban esperando. Otras fueron y llevaron el aceite. Diga, el aceite es el tiempo de tu unción en la presencia del Señor. Es lo que necesitas, es lo que aceita tu carácter, lo que aceita tus sentimientos, tus emociones. Eso lo hace a través de la palabra. Las lámparas tienen que tener aceite suficiente y estar encendidas, porque no te va a servir la lámpara de otro. No te va a servir la oración de la pastora, no te va a servir la oración del más poderoso evangelista ni pastor. No te va a servir. Te va a servir la tuya. ¿Qué hay en tu lámpara? No habían espadas en Israel. Nadie tenía espada porque el pueblo se había adormecido, porque estábamos en otras cosas y los filisteos se aprovecharon. Y uno no es que va a orar y ya en el momento de la crisis ahí sí nos ponemos a orar y todo. No, en ese momento ya no hay nada que hacer. Dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en las manos de ninguno del pueblo. Y el 23, y la guarnición es bastante poder militar contra, y la guarnición de los filisteos avanzó hacia el paso de Mixmas, un paso desafortunado. Ellos tenían las montañas y las rocas y el pueblo estaba abajo como en unas cuevas. Y aconteció un día, o sea, dígale que está al lado, humanamente, con las armas que ellos tenían, que no tenían, humanamente no había nada que hacer. Diga, derrota, muerte. Así estaba el pueblo, por el pecado de Saúl, por el pecado del pueblo y porque se habían adormecido en sí mismos y no buscando a la manera de Dios. Aconteció que un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Contra un ejército muy poderoso que estaba. Y Ahías, hijo de Ahitob, y aquí donde vemos un aspecto tremendo también. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaban el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido. Dígale que está a su lado, hermano, es tiempo de despertar. La religión no te va a servir. Los hijos de Eli estaban metidos en su pecado. Estaban metidos en sus costumbres religiosas y llevamos el efod, entonces no, que es que ahora toca tomar el vino y que el shofar suene, y es que ahora nos toca guardar el sábado. Mire, todo eso lo podemos hacer como un fetiche, como el pueblo llevando el efod. Pero ¿dónde estaba el corazón del pueblo? ¿Dónde estaba el corazón del sacerdocio? ¿Dónde estaba? Lejos de Dios. Podemos hacer lo que sea religiosamente. Si tu corazón no está donde tiene que estar, no tienes armas con que defenderte. Y el pueblo se llenó de costumbres y Saúl estaba allá, lejos de ¿qué? De una búsqueda profunda de Dios, buscando una estrategia y un arrepentimiento. Diga, el arma número 1 de este año es el arrepentimiento. Mira, tu mejor oración para este año, Señor, dame un espíritu de arrepentimiento y de temor de Dios, porque el temor de Dios nos aleja del mal. Hoy en día la gente no tiene temor de Dios, aún dentro de los cristianos, ¿cierto? ¿Cuánto tú pecas y vienes como si nada pasó? Y sin arrepentimiento no hay nada. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de verdad que no somos conscientes del pecado. ¿O no? ¿O es que me parece a mí? Pero cuando somos conscientes del pecado nos constreñimos en nuestro corazón, buscamos y cambiamos. Y Dios tiene que poner ese sentir porque nos alejamos del Señor. Acuérdense que a Eva se le juzgó por haberse dejado engañar. ¿Y por qué fue que se dejó engañar a Eva? ¿Por qué se le acusó a Eva? Se le acusó por haberse dejado engañar. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Si era la perfecta de la creación. Y Adán también, ¿por qué se le juzgó? Por dejarse engañar de la mujer. ¿Por qué? Diga, porque nos alejamos despacito sin darnos cuenta. Nos alejamos. Eva se alejó ¿de qué? De la presencia. Y tú eres vulnerable cuando te alejas de la presencia de Dios. Te alejaste, puedes alejarte detrás de falsos salvadores, de falsa salvación, de cosas como el pueblo fue y ellos no se dieron cuenta que tenían que prepararse para la guerra y dejaron las armas y empezaron con el asadón y solo metidos en la plata, en el trabajo, que en las cosas, que en los afanes. Eso es nuestro enemigo número 1 que nos quita las armas. Y el pueblo estaba allí completamente listo para ser destruido.
nada menos que por los filisteos. Imagínate que se quedaba solamente la espada de David. ¿Tú te imaginas a Saúl con la espada de David? ¿Qué había hecho David? Imagínate cómo estaban los filisteos teniendo al pueblo ahí. Ellos sabían que tenían la victoria. Lo único que tenía el pueblo de victoria era una espada, un recuerdo de lo que David hizo cuando enfrentó al filisteo. ¿Entienden? Diga, pero hubo un hombre, y ese soy yo, diga, ese soy yo. Hubo un Jonatán que no se dejó determinar, ni por el pecado del rey, ni por el pecado de su padre, ni por lo que el pueblo hizo. Mira, no se dice que Jonatán juzgó a su padre, ni se puso bravo, ni le echó la culpa a su papá. Ustedes hubieran hecho eso, uy, mi papá mire tan malo, uy, mi papá, y mira, y hagamos esto, y nada, no se rebeló, ¿no? Jonatán, ¿por qué creen que estaba tan certero? ¿Qué creen que era lo que tenía Jonatán tan certero allí? ¿Ustedes qué piensan? Díganme. ¿La fe qué más? Estaba cerca del Señor, estaba buscando a Dios, estaba clamando arrepentimiento, estaba diciendo, Dios perdona a mi padre, Dios perdona a este pueblo, Dios perdónanos, Dios danos una estrategia, Dios sé propicio, ten misericordia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ves el pecado de una iglesia, ves el pecado de la pastora, ves el pecado. ¿Qué toca hacer? Ir a pedir misericordia y a orar en vez de juzgar, en vez de matar al pueblo. Por eso Dios le dio la victoria al pueblo. Encontró un Jonatán conforme al corazón de Dios. Jonatán estaba alineado con Dios. Y su paje obediente, y su paje estaba ahí también con él. Diga, eso es lo que necesitamos, que estemos ahí donde hay 2 o 3. El Señor da victoria con 2 o 3. A veces me dicen, ay, pero pastora, si no van sino 2, dije, no me importa, porque donde hay 2 o 3 y está el Señor, tenemos victoria. Y no solamente para nosotros, para todos los que no están aún, porque oramos por los que no están. Porque Dios da la victoria, puede ser con pocos o con muchos. Hay gente que cierra tiempos de oración, dice, ay, no, es que no van sino 2 o 3. A mí todo el mundo me ha dicho, ay, no, pastora, pero es que tan poquitos, porque si van poquitos, porque yo entendí esa verdad. Asa fue otro rey que no le importaba cuántos sabían, pero él le importó andar en santidad y creerle a Dios. La fe y la santidad es una bomba para destruir todo imperio satánico. ¿Qué tal que los 2 que vinieron fueron? Mire, aquí cuando hemos tenido más poquitos es cuando más se ha manifestado el Espíritu Santo y cuando más cosas han pasado. Pero cuando venimos pueden ser 2, pero están lejos de Dios. O sea, no es la cantidad, es el corazón. Y muchas veces predicando a muy pocos es cuando Dios me ha dado las revelaciones más poderosas y más grandes. Que después en el CD me dicen, pastora, ¿se acuerda que yo? Sí, ay, pastora, mire que el Señor hizo. Y mira, en el tiempo que uno ni sabe. Diga, obediencia, humillación, determinación, buscar el rostro del Señor, dejar el juicio, dejar la crítica, arrepentirnos porque el reino está ahí. Y Saúl estaba por allá metido con el efod. El efod era con el que consultaban a Dios, era lo que hacía el hombre para como acercarse a Dios. Los hijos de Elí, ¿cómo estaban? En el pecado, en la abominación, en la religión. La religión se vuelve pecado. Pastora, ¿que por qué no hace esto que en esta iglesia lo hacen? Eso es religión, hermanos. Tú tengo que hacer lo que Dios me dice que haga. Y Dios tiene llamados diferentes y tiene cosas diferentes para todos. Pero, ¿entienden? Saúl embobado en la religión. Tú no puedes estar engasolado, tú no puedes estar embobado en la religión. Que si se usan pantalón, que si se cortan el pelo, que si hacen, que si no tocan el shofar, que si no guardamos. Mire, todo eso es religión. Y ahí embobados. ¿Y tu corazón dónde está? Dice que no se dieron cuenta. A veces estamos tan distraídos en la religión que no nos damos cuenta de lo que el Señor está revelando para salir de las condiciones. Y el 4 dice, no se dieron cuenta que Jonatán se había ido y se había llevado la espada. Y entre los desfiladeros, y creo que se llevó las 2 espadas que habían, la del papá seguro se la sacó, porque los 2 iban con espadas, dice. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. Diga, no es un camino de rosas. No espere un camino de rosas porque la senda es ancha que te lleva a la perdición y muchos son los que andan por ella. Angosta y estrecha es la senda que nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Digan, va a ser contra mi carne, me va a doler mi carne. Me va a doler porque mi carne duele. Esos peñascos, imagínate, póngase la imagen. Arriba está, yo hago como una imagen, alguna vez tengo un libro de esos de la Biblia donde muestran los panorama bíblico, ahí están como los lugares, ¿cierto? Entonces arriba toda una hondonada donde están todos con el poder para vencer y aquí abajo encuevados y aparte de eso llegar hasta allá era imposible, ¿sí? Imagínese Jonatán
y el paje de armas subiendo a pelear contra un ejército tan grande. Pero hay un secreto y es el que vamos a mirar acá. Diga, no importa los peñascos, diga conmigo, no importa los peñascos, no importa los deslizaderos, no importa lo que el diablo te haya mostrado, no importa la guarnición de los filisteos que esté a tu alrededor, no importa el pecado de tu papá, de tu mamá, de tu familia, de tu generación, no importa la cobardía del pueblo, no importa la religiosidad, no importa nada cuando tu corazón está dispuesto para Dios. ¿Quién dice amén? Dios no te va a preguntar por el pecado del otro, Dios te va a preguntar por qué. Dios no te va a preguntar por el pecado del marido, Dios no te va a preguntar por el pecado del papá, de la mamá ni del pastor, Dios te va a preguntar por tu pecado. Tienes que rendir tus cuentas y no importa. Dice que él empezó a subir los peñascos. Y dijo pues en el versículo 6 de 1 de Samuel 14, y dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Uy, me gusta eso. Pasemos pues a la guarnición. ¿Qué fue lo que Jonatán encontró en la presencia de Dios? Según esta frase. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Quién habló así antes? David. ¿Y David dónde se la pasaba? Adorando y en la presencia del Señor. Pero ¿qué es lo que se logra en la presencia del Señor? Según esta frase. A ver si ustedes me ayudan. Bueno, fortaleza, ¿qué más? Valentía, ¿qué más? Revelación. ¿Y cuál fue la revelación? ¿Cuál fue la revelación? Que tenía el poder, que no tenía. Mira, es allí donde tú te empoderas con la identidad. Hoy en día la sociedad, el mundo sufre de una pérdida de identidad, ¿o no? ¿Cuáles son los crisis de la mayoría de los niños, de la mayoría de los adolescentes, de la mayoría de las mujeres, de los hombres? No saber ni quién es. Buscar en quién tener identidad. Buscar en qué tener identidad. Buscar en dónde ser. Cuando ya eres, diga, o sea, cuando ya eres, porque el engaño de Satanás se mete. ¿Qué fue lo que Jonatán entendió en la presencia del Señor? Que él tenía una identidad que no era de este reino. ¿Era una identidad de quién? De Dios. El arrepentimiento, digan, el arrepentimiento en el Nuevo Testamento en nosotros es la circuncisión, diga, el arrepentimiento. Era una señal que se cortaba el prepucio del hombre en el Antiguo Testamento para diferenciar la genética, la genealogía del pueblo, y era la señal física. Hoy no nos manda el Señor a hacer eso, nos manda ¿a qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, circuncisión es ¿qué? Arrepentimiento. Dice Deuteronomio, es un pueblo santo y apartado porque decidí amarlo y tiene que tener una señal. Y es un pueblo que crea en el que lo adoptó, en el que lo compró y tome la identidad de ese ser que lo compró, que fue Jesús. Y yo tengo que estar en arrepentimiento, en cambiar mi mentalidad, cambiar mi forma de ver mi vida, cambiar mi forma de enfocar mi vida, cambiar mi forma, saber que yo no soy de este planeta, yo no soy de este mundo. ¿Entienden? ¿De dónde va a venir tu victoria? Si yo tengo ese concepto, yo sé que el milagro va a venir porque Dios va a hacer algo. No va a ser porque alguien me haga algo a mí. Porque no puede. ¿Sí me entiendes? Dígale que está a su lado, cambia las expectativas que tiene de las personas, que tiene de la pastora, que tiene de la iglesia, que tiene del marido, que tiene de la mujer, que tiene del jefe. Todo el mundo busca expectativas. ¿Por qué? Porque hay tantas crisis, porque tenemos expectativas equivocadas. Todos somos humanos, somos vulnerables. ¿Quién es nuestra única expectativa que no nos falla? Dios. Tantos dolores por los que nos fallaron. Y yo cuando vienen y me dicen, ay no, pero tu expectativa ¿dónde estaba? Eso es idolatría. Es que me dijo, es que me hizo y todo lo que yo hice. ¿Dónde estaba tu expectativa? En un ídolo. Y a veces los pastores se vuelven ídolos. Somos humanos. Entre más idolatría usted ponga sobre uno, más nos pone vulnerables al diablo. Porque cada uno tiene que pelear su batalla. O sea, somos personas llamadas simplemente por la misericordia de Dios para cumplir un propósito. Tu expectativa tiene que ser Dios, a quien le tienes que dar cuentas al Señor. Tú tienes que someterte, claro, y tiene que haber un orden de armonía. Pero tenemos expectativas equivocadas. ¿Qué tal Jonatán no hubiera tenido las expectativas en su padre malo? Dios busca hoy personas, no importa la situación de la iglesia, no importa dónde estés en tu casa. Dios busca personas hoy como Jonatán, que se puedan alinear a la expectativa de Dios para salvar, ya sea tu familia, la iglesia, el pueblo, esta nación. Todavía estamos criticando al presidente, ¿por qué? Porque tu expectativa fue un hombre, porque tu expectativa fue que el hombre iba a salvar una nación. Eso es una idolatría. Y se ha metido a la iglesia muy fuertemente. La política en la iglesia es una trampa del diablo.
porque la iglesia no es de este reino. La iglesia no es de este reino. Y en este reino la iglesia no va a tener poder si no está conectada con el reino de los cielos. Si no es el Señor que da las victorias, no la va a dar ninguno. No hay ningún poderoso político cristiano que va a dar la solución a este país. Eso es una mentira del diablo. Hermano, yo quiero que vuelvas a las sendas antiguas, que te metas con la palabra, que tu expectativa la busques de verdad en el Señor. Y un pueblo que ha dejado la palabra, que ha dejado la santidad, que ha dejado la oración, que ha dejado el ayuno, que ha dejado todo eso, es un pueblo que está débil y vulnerable para caer en los engaños. Jonatán no le importó eso, él se metió con Dios. Yo no conozco Israel y me imagino que esos peñascos son famosos, Bosé y Sene, porque eran grandes y muy feos, me imagino. Uno de los peñascos estaba situado al norte y el otro estaba situado al sur. Dijo pues Jonatán, ven, pasemos a la guarnición de estos, ¿qué? Incircuncisos. O sea, nosotros tenemos una identidad, nosotros tenemos una naturaleza, nosotros tenemos un Señor y dueño, nosotros tenemos un reino que no es este. David, ¿qué le dijo al filisteo tan grande? El pueblo que miraba y Saúl, que estaba lejos de Dios, miraba ¿qué? El gigante. David, ¿a quién miraba? A Dios. ¿A quién miras tú en las situaciones gigantes que tienes en tu vida? ¿A quién miras tú? ¿Al Señor o al gigante? ¿Miras a los imposibles o miras al Señor? Y aquí está el mismo espíritu en la vida de Jonatán. En ese momento Jonatán tiene el espíritu que tuvo David cuando venció al filisteo, ¿sí? Porque David estaba metido en la adoración y la búsqueda del Señor. Ahora aquí Jonatán es un prototipo de Jesús en este tiempo. Dice, estos incircuncisos, y él reconoce la condición de pecado y reconoce la condición de caída. O sea, diga, Jonatán estaba en un genuino arrepentimiento. Y tú tienes que estar no solamente identificándote con tu reino y con Dios, sino identificando el pecado también y arrepintiéndonos de corazón. Porque aquí dice, quizás haga algo Jehová por nosotros. Quizás haga algo. ¿Qué estaba diciendo? ¿A quién estaba apelando Jonatán? Jonatán estaba apelando a un Dios que por honor a su nombre, un Dios soberano, digan, un Dios soberano, un Dios de misericordia. Para mí esa frase tienen que ver esas tres cosas. ¿Un Dios qué? Soberano. Un Dios de misericordia y un Dios que da honor a su nombre por encima de nuestro pecado. ¿Quién dice amén? En el caso de David también dijo, este incircunciso que se ha metido con los escuadrones del Dios Altísimo y todos allá encerrados, temorosos. Dios es Dios y tú eres un hijo de Dios. Diga, es un hijo de Dios. Y tu oración tiene que cambiar. Dígale a la tu oración tiene que cambiar. Mío, por mí, mi pobrecito, tu oración no puede seguir siendo indigente. Si tú oras, Señor, mire, cambia ese marido y cambia ese IVA y mira la economía. Diga, basura. Pero Señor, glorifícate. He pecado, sí me arrepiento, pero que tu nombre sea glorificado. Mire, Señor, dame un testimonio, dame un trabajo para que yo ayude a muchos, pero para que yo dé testimonio y ore por los que están desempleados. Señor, dame una sanidad para que, Señor, yo ore por los enfermos, para que tu nombre sea exaltado, para que el mundo se arrepienta, para que el reino de los cielos avance, para que, Señor, seamos una familia que te sirve, para que, Señor, todo eso que tú me das, Señor, sea para tu gloria y ensanchamiento de tu reino. Esa oración la va a contestar Dios. Diga, sí, porque está de acuerdo al corazón de Dios. Dicen, ¿entienden? Por eso el Señor no le importa si son muchos, si son pocos, Él importa que tú entiendas el reino y eso lo encuentras en la palabra. En la palabra. De verdad, ¿por qué es esta iglesia? Usted dice, ay, pero la pastora tan loca, ¿no? Ay, la pastora, mira, yo atendía a tanta gente, yo trabajé en cárceles, llevo 34 años trabajando en ese ministerio. Y en mí el Señor puso un deseo en mi corazón de ayudar a tantas personas heridas sin restauración. Me acuerdo con una misionera que había estudiado algo de psicología. Yo decía, hagamos una clínica, que venga todo el mundo, que vengan de todas las iglesias para sanarle. Mire, yo empecé a trabajar con voluntarios que entraban a las cárceles y estaban más malos los voluntarios que entraban a las cárceles y eran cristianos que los mismos presos, que las mismas internas. Y yo decía, no puede ser esto en la iglesia de Cristo. Tenemos que restaurar la iglesia de Cristo. Pero cuando tienes eso, Dios no te llama a ningún otro. Dios te llama a ti. Yo en esa época hasta me burlaba de los llamados y el pastorado y de todo eso. Dios tiene que dile, Señor, pon en mi corazón el sentir para empezar a subir los peñascos. Dios no te va a dar un camino de rosas. Eso es una abominación, eso no es verdad. ¿Dónde está en la Biblia? Que todo siervo de Dios fue como, ay, no vengan, dinero, plata, casa, no. Tú tienes que subir por los peñascos, tú tienes que ir por los acantilados, porque el Señor te va quitando el moño, como yo digo, el Señor le va quitando en el moño de la carne, del diablo y de todo lo que traes ahí, para hacerte humillado, para que no dependas sino de Él, para que la base sea la firme. Y eso nos duele mucho, y eso es un costo que solo lo podemos pagar con la gracia y la ayuda de Dios, no lo podemos pagar en nuestra fuerza. Pero Dios mira el corazón, y Dios te mira valioso.
Dígale, Señor, pon el sentir en mi corazón, porque todo lo que Dios pone sí lo cumple. Muchos son llamados. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que muchos son llamados y pocos los escogidos? Dígale, por el precio. La gente no quiere pagar un precio, porque hay un evangelio barato que no es del Dios. ¿Qué le ofreció Satanás a Eva allá en el huerto? Serás como Dios, tendrás poder, tendrás todo, harás lo que tú quieras. Tus sentidos, tu carne es alimentada y reinando. A Jesús, que le ofreció lo mismo. Entonces, ¿a ti qué te está ofreciendo? Entonces, identificación con lo que somos en Cristo, ver a Dios y centrarnos en las circunstancias, en la soberanía del poder, de la misericordia y del perdón de Dios. Eso, con un propósito de su gloria, eso va a honrar a Dios y eso Dios va a glorificarse. Dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Dios no piensa como nosotros. Diga, no importa. Mire, yo pienso que hay muchas cosas que el enemigo nos trampea. Dios no le importa cómo va a hacerlo. A ti no te tiene que importar cómo lo va a hacer Dios. Es trabajo de Dios. Si Dios te pone a orar por algo, así sea poquito, Señor, pero es que solo puedo orar. En medio de todo mi caminar de tanto iglesia, yo tengo que todo el tiempo limpiarme de mucha religiosidad. Y yo, ay, Señor, no he podido ayunar. Y mira, de verdad, me ha costado tanto ayunar. Antes de terminar el año, pues pude hacer un ayuno, pero con mucho sacrificio, como el ayuno de Daniel. Y ahorita el 15 vamos a empezar. Y yo, ay, Señor. Pero en este tiempo que el Señor me puso como a descansar y yo quería ayunar, no pude hacerlo como yo quisiera. Y un día estaba tan frustrada y el Satanás me acusaba y todo. Y yo estoy ahí en mi cuarto de consejería de mi casa, que es el cuarto de servicio donde nadie me oye, y voy y oro por todos y a veces oro y allá donde nada es bonito porque está todos los chécheres ahí de las herramientas y todo. Y estoy ahí. Ay, Señor, ay, no he podido ayunar. Y mira, y yo no sé quién me llamó y me dijo que se había pegado un ayuno, yo no sé de cuántos días. Yo decía, ay, Dios mío, yo nomás de pensarlo me enfermo. Y estoy ahí. Y le digo, Señor, ayúdame. Y el Espíritu me habla y me dice, y no te he dejado ayunar porque tú crees que es por tu ayuno que yo obro. Tú crees que es por lo que tú haces y te estoy quitando eso. Y eso me dio, y ¿saben qué? Eso me levantó, eso me dio gozo. Ahí ya empecé a orar más, empecé a acostarme con la palabra, a oír, a entender la revelación de Dios. Nosotros queremos manipular a Dios. Y la religión nos va a acusar. ¿Qué le quitó el Señor a Isaías? Con el carbón encendido, y me pone inmediatamente esa palabra del Señor. Le quita la culpa. Satanás es un acusador y un condenador. Por eso usted no debe acusar a nadie, porque ahí hace pacto satánico. Le quitó la culpa y le quitó el pecado. Y eso solo viene por el poder de Dios con el carbón encendido del cielo. Y mira, me llenó de gozo. Y sé que vamos a hacer el ayuno de Daniel bien, porque va a ser de otro espíritu, no para manipular a Dios, no para sentirme más espiritual, no para controlar a Dios, no para que Dios haga lo que yo quiera, no, para honrar a Dios, para que su nombre sea glorificado. Pues eso le cuento así como testimonios. Tal vez estaban con orgullo, y a veces cuando somos orgullosos, espiritualmente podemos ser muy orgullosos. El orgullo espiritual es el más peligroso. Dice, pasemos pues a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz lo que tú tienes en tu corazón, ve pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Digan, obediencia, sumisión, eso es lo que yo necesito aquí en esta iglesia, gente que diga, sí, pastora, ahí estoy respaldándola, ahí estoy de escudera, oremos, sí, hagámoslo. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Valentía nos la da la presencia del Señor. Valentía nos la da la humillación delante de Dios. Valentía nos la da identificarnos con el poder de Dios, como le dio a David cuando enfrentó al Goliat. Y nos dijeron así, esperad hasta que lleguemos a vosotros y entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Diga, cuando vas en eso, Dios te va a dar una señal. Dios sí te da señal. Imagínense, ellos subiendo y los filisteos mirándolos. Como venga para acá, aquí los espero, ¿no? Ellos ahí. Pero Jonatán, ¿dónde estaba conectado? El celular que tenía Jonatán, ¿de dónde venía la señal? Era del trono de Dios. Y Jonatán dice, si nos dicen suban y no sé qué, dice, ahí Dios les va a quitar su poder, porque están siendo orgullosos. Dígale que no dejes que Satanás te quite el poder por el orgullo, por la soberbia, porque de pronto te ves mejor que otro y ahí ya perdiste todo. Mire, yo les he contado este testimonio, lo quiero contar de una convención de pastores por allá en México, que
yo he contado dos de eso, pero este fue uno de un endemoniado que llegó. Y entonces todos los pastores empezaron a liberarlo, pero era bastante, entonces no pudo uno y no pudo el otro, eran varios, entonces, y de pronto el demonio empezó a hablar y ellos empezaron a escuchar al demonio que hablaban, pues ya se cansaron y este no pudo y este no pudo. Y entonces dijo el endemoniado, no, que se quede Pepito y Paquito, que esos sí son los que tienen el poder para sacarme en este demonio, y ustedes los otros que se vayan. Imagínate, todos los pastores se fueron y dejaron a Paquito y a Pepito. Y entonces les dijo el demonio, ¿sabe qué? Ustedes ya no me pueden sacar porque ustedes llenaron de orgullo. Ay, le creyeron al diablo y el tipo se fue sin ser liberado. ¿Por qué? Porque tú no le puedes oír al diablo ni creer al diablo, tú le tienes que oír a Dios y creer a Dios. El orgullo espiritual es una trampa del diablo. Y hoy lo vemos. No, que en esta iglesia sí hacemos, que nosotros sí somos, que somos el ministerio. No, eso es orgullo y nos quita el enemigo todo el poder. ¿Entienden? En la casa, no, es que yo sí oro, yo sí ayuno, y usted no hace nada, y usted no sé qué, ¿o no? Ya ahí, ya, Paquito y acuérdense, de Paquito y de Pepito, ya, no podemos ser Paquito ni Pepito. Dice que subieron, entonces los filisteos empezaron, y cuando los filisteos dijeron, subid a nosotros, se mostró pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos le dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se han escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, nos toca someter nuestra carne. Tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Imagínense, los tumbaba y el otro los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Yo no sé cuánto es una yugada, como una media fanegada, yo me imagino, unos 500 metros. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor empieza a actuar? Él ve tu fuerza, Él ve tu obediencia, Él ve tu fe. La fe siempre tiene una prueba, la fe siempre tiene una prueba. Y no va a ser fácil esperar en medio de las circunstancias, no va a ser fácil creer en medio de las circunstancias, pero hay una prueba de fe. Cuando Dios vio eso, ¿qué hizo? Mira, y hubo pánico en el campamento y por el campo entre toda la gente de la guarnición. Mire, sepa una victoria que tienes, donde más te ha atacado Satanás en tu vida. Cuando tú te sometes y haces todos estos pasos que estamos viendo, ese mal que mandó Satanás sobre ti es lo que Dios va a mandar sobre esos demonios para que tú tengas la victoria. ¿Qué estaba haciendo los filisteos para que se encorralara ya Saúl y para que perdiera la fe? Traerles pánico, ¿cierto? ¿Qué situación en este momento te está causando pánico? Satanás usa el pánico. Mire cuando estaba el otro, Gedeón, el miedo, el temor, encuevados, pánico. ¿Qué hace el Señor? Le dice a Gedeón, tiene que ir a pasar al cosa de los filisteos y tiene que ir porque te tengo que quitar el pánico, porque es que ese pánico se lo voy a poner a ellos. Donde más te ha atacado Satanás es donde tú tienes victoria. Digan amén. Tienes victoria y tienes que empezar a andar por fe, porque ¿qué hizo Dios sobrenaturalmente? Entre ellos mismos se creyeron las mentiras y el plan que ellos mismos hicieron. ¿Y se llenaron de qué? De pánico y empezaron a huir, y mientras subían unos se mataban a otros y no sé qué y todo. Y entonces, ¿qué pasó? Y de pronto, ¿dónde está Jonatán? ¿Y dónde está? Y cuando los ven allá peleando y no sé qué, y echando, y que todos los filisteos corrían, ay, el pueblo ahí sí se despertó, ¿no es cierto? Que cuando hay otros que hacen milagros, ay, yo sí me despierto, a ver si me pasa mi milagro, no. Ay, sí me despierto a orar y a ayunar a ver si me pasa mi milagro. Entonces, diga, mi milagro animará a otros para que tengan su milagro. Y ahí sí el pueblo se animó y empezaron a correr a los filisteos, y los filisteos no sabían que no tenían armas, entonces empezaron a correr. ¿Y qué? Y hubo victoria, diga, por un hombre que se determinó por la verdad de Dios. Un hombre tan sufriente que no le importó determinarse por todo lo que tenía en su contorno, ni siquiera por la amenaza del enemigo. Ese eres tú, dígale, ese eres tú. Ese es el que Dios quiere levantar en esta hora. Ese es el que Dios quiere levantar en nosotros. Tenemos que tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que tener el sentir que hubo en Jonatán. Tenemos que tener el sentir que hubo en David un día, porque Dios sí nos va a dar la victoria. Digan, Dios destruyó el imperio satánico y la muerte y el temor en la cruz del Calvario. Hebreos 2, 14 al 16. Diga, eso es una verdad. Por eso es que Dios te pone a pelear batallas, porque Él ya las ganó para ti. Digan, amén. El Señor te pone a pelear batallas que Él ya ganó para ti, para que su nombre sea exaltado y muchos otros vengan a recibir al Señor. Yo recuerdo una pastora que oí el testimonio, y voy a decirlo porque también hay victorias en otros lados.
tuvo mucho problema para tener a sus hijos, estuvo como 9 meses para tener a su hijo y todos le decían, no, pero si usted es joven, después tiene otro. Ella decía, no, yo voy a parir estos hijos para Dios. Bueno, y tuvo el hijo, al fin y bien, pero después quedó embarazada y tuvo una hija, pero le faltó como aire cuando nació y algo, y entonces la niña tenía como problemas de retraso mental. Y la puso en el colegio y le dijeron, mira, la llamaron los expertos de la ciencia y de la educación, que yo me sé todas esas teorías y todas esas carretas, y le dijeron, mira, ustedes tienen que tomar la realidad, los test psicológicos dicen eso, las evaluaciones, no sé qué. Su niña tiene una situación, ustedes es mejor que la saquen y la metan en un colegio especial y no sé qué, y porque ya no puede estar en ese colegio, ha perdido hasta el apellido, ha perdido hasta educación física y religión, o sea, ha perdido todo, ustedes tienen que sacarla y no sé qué. Pero es una mujer de fe, digan, yo tengo que ser una persona de fe. Y era un colegio pues de esos costosos que no me han dicho que lo van sacando, sino hay, bueno. Entonces ella le dijo, ¿sabe qué? Denme un año. Les pido solamente que tengan paciencia un año conmigo, porque yo creo en un Dios sobrenatural. Yo creo que Dios me va a dar una estrategia. Y ella empezó a ministrar a esa niña cuando estaba acostada, cuando se levantaba, le empezó a hablar, le decía, tú eres una guerrera, tú eres una hija de Dios, tú sí vas a poder. Y le empezaba a decir la palabra, y empezaba a orar, y le empezaba a decretar, y le empezaba a decir, y la niña tenía estaba como, imagínate, para que le den un diagnóstico a uno que tiene como 4 años, y ya le determinaron la vida, y uno de pendejo, perdóname la palabra, le cree al diablo y le cree a lo que le dicen. Usted tiene que creerles a Dios. Y esta mujer empezó a decirle, y antes de irse en la ruta le decía, ¿yo qué soy? Yo soy una guerrera, yo soy una Débora, si yo soy una no sé qué, yo soy porque la palabra dice. Diga, y la palabra me hace sabio, la palabra me hace inteligente. Bueno, y al final del año la llamaron, todos aterrados. Nosotros queremos saber a qué instituto, qué terapias, qué tratamientos, qué fue lo que tú hiciste. Y ella dijo, ¿por qué? Dice, la niña le hicieron un test y tiene inteligencia superior. Y la niña va a pasar y se va a pasar como un año más porque ya no tiene el nivel, ya este nivel le queda chiquito. ¿Entienden lo que es Dios? ¿Entienden Jonatanas y Jonatanes? Yo trabajé, como les digo, en el colegio de los misioneros y soy muy amiga de estos misioneros desde esa época. Y yo les he contado ese testimonio de Andrés, el que mide 46. ¿Te acuerdas? Tienen que venir un día a predicar. Y este chino, yo un día salgo de mi oficina y encuentro a esos padres yo les vi la cara y yo trabajaba, era un colegio gringo donde allá, pues si el niño tiene un poquito de problemas de aprendizaje, ya lo botan y lo sacan y bueno, colegio de misioneros, pero ya no es tan misionero. Y estoy allí y veo estos padres completamente en shock. Y entonces los entré a la oficina, les di agüita y les dije, ¿qué les pasó? Me dijo, no, es que acabamos de salir del equipo de académico, de la directora, del académico, del no sé qué, y nos dicen que nuestro niño es que él tuvo problemas al nacer y tuvo un no sé qué, y bueno, se llama Andrés, el famoso Andrés, y que lo mejor que lo saque del colegio porque este niño no va a poder con el inglés, no va a poder con las matemáticas, no va a poder con nada. Y les digo yo, ¿y ustedes a quién le van a creer? ¿Ustedes son cristianos? Sí. Ay, sí, somos misioneros. Ah, bueno. ¿Y a quién le van a creer? Entonces me dijeron, no, pues sí, al Señor. Y le dije, ok, eso es lo único que necesito para que... ¿Usted le van a creer a Dios? Entonces yo no me conocían, yo era la psicóloga del colegio. Entonces le dije, bueno, le saqué yo una fotocopia del cerebro. Se me ocurrió, Dios me dio la estrategia, saqué la fotocopia del cerebro en internet. Le dije, bueno, todos los días quiero que le ministren a su hijo esto. Cojan las funciones cerebrales superiores, inferiores, el callo cerebral, y bueno, les enseñé. Y van a declarar esto, y van a hacer esto, van a escribir la palabra, van a pedir revelación, van a ministrar a su hijo, van a hacer, bueno, y yo cogí al niño en el colegio, yo lo traía. Mire, este niño de verdad es impresionante. Siempre me lo mandaban, yo allá lo que iba a ir a lo ministraba, que no sé qué, pero este niño empezó a desarrollar una vida espiritual tan profunda, que fue, todos los chinos en la preparatoria, cuando está más o menos en la intermedia, que es, no sé cómo, ¿sí? Todos se iban a pecar, porque todos los colegios, los humanos son humanos en todo lado. Y el único que no hacía eso era él. Y los profesores que lo habían juzgado, que ya lo habían echado, se dieron cuenta. Él decía, ¿sabe qué? Eso está mal. Hasta de gay porque él llegaba y se iba al recreo y en vez de ayudar, de estar jugando con los patanes allá, se iba a ayudar a los chiquitos. Entonces se hizo mucho amigo. Los niños, pues obviamente los defendían de todo, entonces ellos se la pasaban con él y un día me llegaron ahí. Estamos sospechando de sí. Ay, mira, de verdad, es que... Yo les pegaba unas vaciadas, de verdad, ya mi carne salía también, no era solo mi espíritu, ya también mi carne les vaciaba. Y este niño, por ser bueno, lo juzgaban, uno va a tener todo eso, ¿cierto? Y este niño empezó a defender a los débiles, empezó a defender, pero Dios sí ve lo que está en el corazón. Allá hay unos exámenes del gobierno americano, allá hay unos exámenes del gobierno no sé qué, ellos tienen que presentar una cantidad de exámenes. Y un día ya
casi para terminar, ya pasaron la intermedia, que es lo más difícil, de lo que es del sexto al noveno, al décimo, al noveno, la intermedia ya del sexto a noveno, que son las clases más difíciles porque es el cálculo, las matemáticas, todo lo que es abstracto y todo eso, pues era terrible. Bueno, y un día el colegio me dijo, mire, queremos que bueno, yo di unas sugerencias de estudio personalizado, de que no todos trabajan igual, y bueno, él fue ahí más o menos a nivel académico tremendo, pero a nivel social, misiones, él era el que se iba de misionero allá a las tribus indígenas, él era el que compartía, el que tocaba la guitarra, aprendió a sí mismo a tocar guitarra. Bueno, Dios empieza a orar en la forma que nosotros no sabemos. Y un día lo mandan a hacer ese examen, que era por legal. Yo le dije, bueno, sí me parece importante porque esos exámenes muestran en dónde tocas afianzarle más, no para determinarlo inteligente o bruto, porque el más bruto es el que manda a hacer ese examen, sino para determinar en qué área necesita refuerzo. Bueno, y cuando hacen ese examen, es impresionante lo que Dios hace. Ese examen salió, él salió como si fuera un niño retrasado de lo más retraso del mundo. Y me llegan todos esos profesores a mi oficina, unos lloraban, otros avergonzados, llamaron a los padres, llamaron a la iglesia, a todo el mundo. Y le dieron un premio especial a este niño, ¿sí? Dijeron, no es posible que un niño con estas capacidades haya podido llegar a donde está, haya podido tener estas notas, haya podido hacer todo esto. Nosotros haberlo juzgado. Mira, fue algo que Dios usó para quebrantar el orgullo académico del inglés, del mundo. Fue impresionante, impresionante. En vez de hacerle bullying, empezaron a dar bendición, bendición, bendición. Me acuerdo que había unas personas de mucho dinero que llegaron aquí, familiares del Botero, el famoso pintor. Y ellos no podían creer, porque tenían unos rollos de hijos terribles de un matrimonio del otro, y no podían creer. Y un día llamaron a estos padres para invitar a su hijo a no podemos creer, hemos tenido los mejores colegios, las mejores estrategias, lo mejor, todo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mis hijos súper capaces, y no podemos ver. Y ellos no podían creer, decían, queremos que nuestros hijos sean amigos de su hijo, no queremos que sean amigos de ningún otro del colegio. Queremos invitarlo a unas vacaciones para que se haga amigo de nuestros hijos y para que les enseñe qué es lo que él tiene, que puede ayudar a mis hijos a cambiar. Es impresionante cómo Dios actúa. Después lo llevaron al ejército, lo cogieron porque no tenían yo les he contado ese testimonio. Por allá con esos militares, imagínense, cuando llega ese chino, pues habla muy bien el inglés y todos llegan allá, eso era grandísimo, y lo cogieron ilegalmente, porque él no tenía por qué, era un bachiller, y lo meten a ese, estuvo como 2 meses allá. Nosotros oramos por ese famoso Andrés, allá fue un testimonio en esa perversidad de lo que es no habían botas en el Ejército Nacional para ese muchacho porque calza 46. Les tocó mandarle a hacer botas. Era alto, inglés. Bueno, y Dios lo usó allá como luz y como sal, y fue un tiempo muy, muy, muy tremendo. En Estados Unidos, si él quiere ir a trabajar allá, le dan trabajo. Puedo decir esto tan lindo. Dios, mira, es el hijo que Dios ha usado para sostener esa familia que tiene tantos hijos. Tiene una gracia de Dios. Mire, estaba en Catán, por allá no sé dónde se consiguió una persona que le dijo, venga, usted nos entrena. Era el que le llevaba a la mamá muchas de las provisiones cuando no había nada. El que trabaja, el que ha viajado, el que se ha ido, el que ha hecho. ¿Entienden lo que hace Dios? La bendición, el testimonio, porque Dios honra a los que le honran. Digan amén. Y yo lo que quiero decir es que les animo a meternos como Jonatán y alinearnos con el reino de los cielos y con lo que Dios tiene para aquellos que le creen. ¿Sí? No crea diagnósticos. No crea cosas de hombre, no crea usted mismo, no declare usted mismo lo que no tiene por qué declarar. Y yo me acuerdo de un día, ellos me quieren, pues de verdad, sigo siendo como muy amiga de ellos, pero ellos me dicen que ese día que estaban tan desolados, creyendo un diagnóstico diabólico y maligno, ese día, si yo no hago eso, ese día ese niño yo creo que estaría hoy en un sitio de educación especial. Porque es que tenemos poder en la palabra, digan, tenemos poder en la palabra para decretar vida o muerte. ¿Qué es lo que estás decretando tú? ¿Qué le decretas a tus hijos? ¿Qué le decretas a tu familia? ¿Qué le decretas a los demás? ¿Qué decretas? Y Dios nos pide cuentas. Decreta el bien y decreta la vida. Jonatán, que decretó que Dios era poderoso, Dios de misericordia, Dios que podía dar una victoria con pocos, 2, una espada y un paje de armas, y un pueblo sin armas, en una posición difícil. ¿Será que no lo va a hacer en tu vida? No importa, no sé, cierra tus ojos, no sé cuál es la circunstancia que tú estás atravesando. Yo sé la mía, no sé la tuya, pero esta palabra fue lo primero que Dios me dio este año y me levantó mi fe, me levantó todo. Dios espera es tu corazón. Dios espera que tú no tengas ídolos. Dios espera que tú deshagas el pacto satánico que traes sin darte ni cuenta. Dios espera que tú lo busques a Él. Dios espera que tú le creas a Él. Dios espera que tú
quites todo eso que has puesto de juicios de amargura contra tus padres, contra tu familia, contra tu cónyuge, contra tantos. Dios espera que tú alimentes la vida, la fe, la verdad. Dios espera que tú bendigas a la iglesia y no que la maldigas. Dios espera que tú bendigas a los pastores, no que los maldigas. Dios espera que tú bendigas al presidente y a este gobierno y no que lo maldigas. Tú no puedes tener de una fuente salir agua sucia, agua amarga, agua contaminada y agua limpia. Tú has sido llamado para ser especial, un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo especial, para que las naciones vean quién es tu Dios. Porque Él ha escogido amarte, dice el Señor. Y si estás aquí, Dios ha escogido amarte y transformarte y hacerte un hombre, una mujer que transforme, que dé las victorias grandes a su pueblo, al Rey. Dios te ha escogido para hacer la obra a la manera de Dios. No eres de este mundo, no eres de los recursos para ti, no están en esta dimensión, están en la dimensión de Dios. Y no hay filisteo incircunciso que venga, no hay circunstancia incircuncisa que venga a intimidarte. Y si se has sido intimidado, pídele perdón a Dios. Pídele perdón al Señor por el pecado, porque has hecho ídolos, porque has confiado en el hombre, porque has buscado salvadores, salvadoras, porque has buscado aún a venir a la iglesia, a veces busca como salvación falsa. No, dile, Señor, yo quiero buscar tu rostro. Yo quiero que sanes mis chicharrones, todo lo que tenga allí, mis vacíos. Señor, que me perdones porque he hecho bullying a otros, porque he dañado a otros, porque he maldecido a otros, porque no te he creído a ti. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, en esta naturaleza. Aún perdóname si he traído falsos evangelios, falsas doctrinas. Límpiame de todo lo que me aleja, Señor, de ese Dios que tuvo Jonatán un día, que le dio la victoria sobre los acantilados, sobre las montañas, sobre los peñascos, sobre las situaciones de intimidación. No importó la estrategia de los filisteos, no importó el engaño satánico, no importó el pecado de su padre, no importó el pecado del pueblo, no importó las situaciones, Señor. Tú miras el corazón que te crea, que te obedezca, que sea valiente en la fe. Ayúdame a ser ese, Señor Dios. Oh, así un día hubo una Rahab de allá en Jericó. Un día, Señor, hubo un Gedeón también en el pueblo. Un día, Señor, tú escogiste como tú quieres, Señor. Hoy venimos delante de ti a decirte, Señor, ayúdanos. Quita las vendas mágicas. Quita, Señor, toda esa intimidación del filisteo, porque esos incircuncisos fueron vencidos ya en la cruz del Calvario, porque el acta de los decretos fue clavada en la cruz del Calvario. Señor, gracias por los imposibles que veo en este momento, porque más gloria te darán, más honra te darán, más victoria te darán, más ensanchamiento de tu reino, porque es el reino de los cielos quien reina, porque es el poderoso de Israel quien obra. Hoy declaro sanidad, liberación. Hoy declaro luz al corazón, al alma, al espíritu. Allí donde estaba el enredo satánico, la condenación y la acusación del diablo, hoy el carbón encendido por el propio Espíritu Santo se ha puesto en el corazón, se ha puesto en la mente, se ha puesto, Señor, si aquí hay daños emocionales, si aquí hay daños espirituales, si aquí hay daños en las emociones, en los afectos, en la mente aún, en el entendimiento, Señor, hoy sean quitados y borrados por la sangre del Cordero. Y enviamos la palabra a las familias, enviamos la palabra a los hijos, a los nietos, a los familiares, a los hermanos, Señor, a toda la familia, Señor, a los cónyuges. Aún enviamos la palabra, Señor, para liberación y sanidad de toda ruina. Señor, tú diste toda tu vida al que no escatimonia a su propio Hijo. En la cruz del Calvario lo entregó. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas que pertenecen a la vida, que pertenecen a la piedad, que pertenecen, Señor, a ti, Señor? Todas las cosas que pertenecen al bien de Dios nos fueron dados por Jesús. Y cada vez que te creemos, Jesús, y cada vez que andamos en fe, Señor, invocamos tu nombre y damos gloria a ese Jesús que un día tomó nuestra carga, tomó el pesado yugo de nuestra iniquidad, molido fue por nuestros pecados y nuestras iniquidades y nuestras maldades, angustiado hasta la muerte, ansioso hasta la muerte, temeroso, vituperado, Señor, avergonzado, desnudado. Señor, dice tu palabra que dejó un fruto de la aflicción de su alma, afligido, angustiado hasta la muerte. Señor, tú rompiste la soledad, tú rompiste ese espíritu, porque fuiste el único que ha estado en este universo. Solo fue Jesús en la cruz, porque nunca nosotros como seres creados por Dios hemos estado solos, pero Jesús en ese momento sí estuvo solo totalmente, porque estaba toda la iniquidad y la maldad y el pecado de la humanidad sobre él, y el Dios Altísimo le quitó su rostro y le quitó su presencia y le quitó su compañía y le quitó todo. Y Señor, por esa verdad, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El único desamparado de este universo fue Jesús en la cruz, el único solo, Señor, por esa verdad. Tú dejaste un
fruto de la aflicción del alma de Cristo. Señor, tú venciste para nosotros, Señor. Y yo pido hoy que sea rota la cadena, sea roto el engaño satánico. Por eso que tú dejaste ese fruto. Diga, yo como hoy del fruto de la aflicción del alma de Cristo, porque mi alma sana, porque mi espíritu sana. Y si estás luchando con soledad, y si estás luchando, dile Elí, Elí lama sabachthani, por esas palabras que quedaron en la cruz del Calvario, que quedaron allí en los aires. Yo soy libre, yo soy sano, porque tú, Dios eterno, recuerdas las palabras Elí, Elí lama sabachthani. Dios mío, porque me has desamparado. Que salga el desamparo, que salga la soledad, que salga la muerte, que salga la condenación, la acusación del diablo, que salga toda intimidación y toda guarnición filistea de tu mente, de tu corazón, porque tú eres el poderoso de Israel, porque tú destruiste el imperio satánico y la muerte, porque no estás solo, porque Jesús murió para darte una herencia, para hacerte hijo del Dios Altísimo. Por la gracia es que es salvo, por un regalo de Dios, porque así como vino el primer Adán y Eva, Señor, en Cristo Jesús y la iglesia, Señor, representa, Señor, esa vida, porque en Cristo Jesús viene la vida y la libertad y la salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que me levanta. Gracias, Señor, por tu palabra que me da victoria hoy a mi alma, a mi espíritu, a mi mente, porque tú eres el poderoso de Israel, porque tú eres quien pelea mis batallas, porque tú eres quien lo hace, Señor. Y hoy decido, Señor, centrarme en la soberanía de tu poder, en la soberanía de tu misericordia, en la soberanía de tu gloria, en la soberanía de tu nombre, en la soberanía, Señor, de tu intervención en mi vida, no en mis circunstancias, no en mi pecado, no en el pecado de mi familia, no en mi debilidad. Dile, Señor, a partir de hoy no me voy a centrar en mi debilidad, me voy a centrar en tu poder, en tu verdad, en tu amor, en tu gloria, en tu nombre, Señor, porque veré ese milagro, veré cómo tú me darás la estrategia, Señor, y yo la recibo, porque mis sentidos hoy se abren para entender el poderoso amor de un Dios que dio la vida de su Hijo en la cruz, para darme todas las victorias que tienen que ver con honra a tu nombre, con gloria a tu nombre, con ensanchamiento de tu reino, Señor, con palabra, Señor, derramada con poder. Gracias, Dios, por esa victoria que ya hiciste en mi corazón, porque más poderoso que mi corazón eres tú, y por todo lo que tú harás, Señor, a través de mí. Diga, esta semana yo decreto, yo establezco que la gloria de Dios, que el poder de Dios se verá a través de mi vida, Señor, que los que estaban, Señor, en condiciones, Señor, van a recibir a través de mi vida para gloria del Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.